Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que son los punteros. Esta es la tercera semana del curso de programación y estructura de datos. Bueno, prácticamente les recordamos que las sesiones no son para una clase tal cual, sino para resolver las dudas, por lo cual los invitamos a que suban la mayor cantidad de dudas que tengan, ya que, bueno, ahorita vamos a dar un pequeño resumen, pero este video también está el del año pasado, entonces, bueno, podríamos ahorrarnos un poquito las explicaciones y ir directamente más hacia las dudas y cuestiones que tengan, por lo cual, bueno, se les invita a que repasen un poco el material, ya sean las diapositivas, los PDFs, los videos y las sesiones del año pasado, para que surjan dudas y de esta forma podamos interactuar y, bueno, resolver prácticamente la mayor cantidad de dudas que tengan. Sabemos que hay gente que está muy preparada y, bueno, incluso estos cursos pues ya no les hace tanta falta, pero también hay otras personas que, bueno, necesitan revisar un poco el material para poder aprovechar al máximo este tipo de cursos. Bien, surgió una duda, no sé si puedes poner las dudas, por favor. Bueno, la duda prácticamente es más con respecto a los cuestionarios cortos. Sí, efectivamente ahí hay un pequeño error por parte de los cuestionarios, lo cual, bueno, vamos a arreglarlo y vamos a ver aquí cuál era la duda. Bien, sí, efectivamente, aquí podemos ver cuál es la pregunta, qué es lo que representa. Puedes seleccionar el. Bueno, aquí está. ¿Qué es lo que representa void asterisco? Prácticamente representa un puntero a un tipo de dato void. Y bueno, ¿qué es un tipo de dato void? Normalmente, bueno, los tipos de datos que vimos anteriormente pues eran los comunes, que son los tipos int, float, char. Y bueno, existen otros tipos de datos compuestos como podrían ser las estructuras o los objetos. Un tipo de dato void no tiene una representación tan cual, es un tipo genérico. Al nosotros tener un tipo de puntero void, no lo podemos usar tal cual directamente. Una vez que nosotros quieramos utilizar este tipo de puntero, tenemos que hacerle un cast a un tipo de dato que vamos a estar trabajando, por ejemplo, un tipo int, un tipo float o un tipo char. Bueno, en resumen, sí, la respuesta a esta pregunta es que representa un puntero de tipo void. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos un pequeño error en el cuestionario que vamos a arreglar en la plataforma. Y bueno, esta es la única duda que apareció en la semana. Esperemos que ahorita vamos a dar un pequeño resumen de lo que es este capítulo, ya que el tema completo está en la sesión anterior, en el video anterior. Entonces ahorita simplemente vamos a dar un pequeño resumen para que surjan algunas dudas y, bueno, también vamos a hacerles un par de preguntas para que tratemos de avanzar en estos temas. Bien, vamos a ver un repaso. Aquí tenemos lo que es un vector. Puedo poner el lápiz. Aquí tenemos un vector de tipo char, que le vamos a llamar str. En esta parte estamos diciendo que vamos a reservar 8 caracteres. ¿Ok? En resumen, cuando nosotros declaramos un vector, lo que en verdad estamos declarando es una dirección de memoria en la cual van a almacenarse, en este caso, 8 caracteres. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo, aquí está nuestro espacio de memoria para los 8 caracteres. Y bueno, la etiqueta que nosotros le damos, en este caso str nos va a estar apuntando a la primera dirección de memoria, en este caso al primer carácter. ¿Ok? En este ejemplo, bueno, str está apuntando a la dirección de memoria 6000. Y bueno, los siguientes caracteres se reservan de forma consecutiva. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que sería un apuntador. En verdad, los vectores son apuntadores. Y bueno, todo depende de la dirección base en la cual estamos trabajando. En este caso, str. str sería la dirección 6000. Y a partir de ahí se reservan los siguientes caracteres. Ahora vamos a ver nosotros cómo estábamos trabajando anteriormente los tipos de datos primitivos. Aquí tenemos un ejemplo donde declaramos algunos tipos de datos, un entero, un flotante y un tipo carácter.
Si recordamos en la sesión pasada decíamos que bueno, cuando nosotros ponemos un int x, el sistema reserva la cantidad de memoria necesaria para almacenar un entero. En este caso, bueno, el int depende de la arquitectura de la computadora. Recordábamos que tenemos arquitecturas donde un int está representado por 32 bits o un int está representado por 16 bits. Bien, eso depende directamente de la arquitectura de la computadora. Aquí tenemos un ejemplo de un int, un flotante y un char. Bien, cuando nosotros los declaramos de forma consecutiva en nuestro código, las variables se almacenan de esta forma, de forma consecutiva. Si vemos aquí en el ejemplo, el int se almacena en la dirección 2000. Y bueno, la etiqueta prácticamente es x. Prácticamente estamos diciendo que x va a almacenar un valor entero en la dirección de memoria 2000. También lo que podemos ver en este ejemplo es que el int es de 16 bits, prácticamente de 2 bytes. El flotante se almacena en la siguiente dirección de memoria. Bien, las direcciones de memoria normalmente se manejan por bytes, no por bits. Entonces, bueno, 2 bytes, que son los que van a utilizar nuestra variable x. Y bueno, posteriormente tenemos el flotante, que va a ocupar en este caso 4 bytes. Y por último tenemos nuestro carácter. Bien, estas memorias prácticamente se reservan al momento de compilar nuestro programa. El compilador va escaneando línea por línea y una vez que encuentra que estamos declarando este tipo de variable, él reserva la cantidad de memoria que se requiere. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos otra vez estas variables declaradas, que son entero, un flotante y un carácter. En este pequeño ejemplo no les estamos asignando un valor. Lo que queremos ver es en qué direcciones de memoria se están almacenando estas variables. Y bien, ¿cómo accedemos a la dirección de memoria de las variables? Para eso tenemos que utilizar el operador ampersand. ¿Ok? Ampersand nos va a regresar la dirección de memoria en la que está almacenada la variable x. Si quisiéramos ver su contenido, simplemente utilizamos x sin el signo ampersand. De esta forma podemos ver la dirección de memoria de las 3 variables. Se les recomienda que, bueno, ejecuten este código y practiquen un poco. Aquí tenemos lo que son directamente ya los punteros. Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, teníamos 3 variables, una de tipo entero, una de tipo flotante y una de tipo carácter. Cuando declaramos las variables de esa forma, estamos asumiendo que vamos a guardar un valor entero, por ejemplo en x. Aquí tenemos un valor entero en x. Bien, bueno, normalmente se recomienda que sus variables tengan un poco de contexto. Por ejemplo, podría ser la edad de una persona, podría ser la calificación en el flotante. Entonces, bien, estamos asumiendo que aquí vamos a guardar un valor entero, que aquí vamos a guardar un valor flotante. Pero cuando nosotros declaramos un puntero, directamente en el puntero no se va a almacenar un valor. El puntero va a almacenar una dirección de memoria. Y bien, esa dirección de memoria pues ya puede tener el valor que nos interesa. Pero directamente el puntero simplemente almacena una dirección de memoria. ¿Ok? ¿Y para qué nos serviría a nosotros utilizar punteros? Bueno, esa es una pregunta que se me ocurre realizarles ahorita. ¿En qué contexto se les ocurre a ustedes que se podrían utilizar los punteros? ¿Qué ventajas tendría con utilizar variables prácticamente estáticas? Por favor, traten de contestarla en el foro y la vamos a ver conforme vaya avanzando la clase. Y bien, ¿cómo se declara un puntero? Para declarar un puntero, primero utilizamos el tipo de dato que vamos a estar apuntando, o sea, prácticamente el tipo de dato que nos interesa, que vamos a almacenar, y se utiliza el asterisco. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de un puntero hacia una variable de tipo entero, y tenemos un puntero hacia una variable de tipo carácter. Bien, ahorita lo tomo así como a una variable de tipo carácter, pero estamos diciendo que en verdad un puntero hace referencia hacia una dirección de memoria. En ese caso, esa dirección de memoria va a almacenar un valor entero.
y en este caso la dirección de memoria a la que voy a apuntar va a almacenar un carácter. ¿Ok? Vamos a seguir aquí con el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde declaramos una variable de tipo entero, prácticamente x. Bien, como les ponía hace rato el ejemplo, podría ser, no sé, la edad de alguna persona. Entonces, bueno, almacenamos el valor 12. Gráficamente en el sistema se vería de esta forma. Gráficamente en el sistema se vería de esta forma. Asumimos que la dirección de memoria donde se almacena la variable x es la dirección 2000. ¿Okay? Cuando nosotros declaramos la variable x en nuestro sistema, en nuestro programa, prácticamente el sistema operativo le asigna una dirección de memoria a esa variable. En este ejemplo le asigna la dirección 2000. Esa sería la primera línea. Dice aquí en la dirección 2000 va a haber una variable x. En la siguiente línea nosotros le asignamos el valor 12 a la variable x. Entonces, bien, se almacena el valor 12 en esa dirección de memoria. ¿Ok? En la tercera línea estamos declarando un puntero de tipo entero. Estamos diciendo que vamos a apuntar a una dirección de memoria donde en esa dirección de memoria se va a encontrar una variable de tipo entero. ¿Ok? Entonces, bien, el sistema operativo reserva una dirección de memoria para el puntero. ¿Ok? Aquí dice, aquí va a haber un puntero que se va a llamar PTR. Recordemos que el símbolo ampersand nos da la dirección de memoria de una variable. Entonces, aquí estamos diciendo que al puntero PTR le vamos a asignar la dirección de memoria de la variable x. Por lo tanto, aquí se almacena la dirección de memoria de la variable x, en este caso la dirección 2000. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, también recordando un poco el ejemplo del inicio que vimos, el de los vectores. Cuando nosotros declaramos un vector, el sistema operativo le asigna una cantidad de memoria dependiendo de la cantidad de elementos que estemos reservando. Y bueno, la etiqueta apunta hacia el primer elemento. Hay que tener una pequeña distinción entre esos tipos de vectores y los punteros, ya que los vectores, la dirección de memoria a la que apuntan nunca se va a poder actualizar o modificar. En el caso de los punteros, sí, los punteros van a poder apuntar en cierto instante a una dirección de memoria y tal vez más adelante en nuestro código podemos hacer que apunte a una dirección de memoria diferente. Vamos a ver aquí el ejemplo. Bueno, primero aquí tenemos nuestra variable x, le asignamos el valor 12, como lo hicimos anteriormente. Aquí tenemos nuestro puntero que apunta a la variable x. Anteriormente habíamos dicho que, bueno, el puntero apunta a la dirección de memoria de la variable x. ¿Ok? En este caso, bueno, es el 12. Perdón, aquí se movió un poquito la figura, posiblemente por la herramienta que estamos utilizando, pero bueno, en la página está la presentación donde las imágenes se ven de forma correcta. Bien, aquí tenemos que PTR almacena la dirección de memoria de la variable x. Ahora bien, nosotros podemos imprimir el valor de la variable o del puntero. En este caso, si nosotros queremos el valor de la variable x, se utiliza el símbolo asterisco antes del puntero. De esa forma nosotros accedemos al contenido de la variable que está apuntando. En el caso de que no utilicemos el asterisco, tendríamos acceso a la dirección de memoria, no al contenido. Entonces aquí se recomienda tener un poco de cuidado. Cuando nosotros utilizamos el puntero, ¿qué es lo que queremos? ¿La dirección de memoria o el contenido de esa dirección de memoria? Si lo que queremos es el contenido, se utiliza el asterisco. Si lo que queremos es la dirección de memoria, se utiliza sin el asterisco. Bien, vamos a seguir con los ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. De igual forma aquí tenemos nuestra variable x con el valor 12. Declaramos nuestro puntero que apunta a esa dirección de memoria. Y posteriormente, aquí podemos decir que
estamos accediendo al contenido del puntero. El asterisco es hacia el contenido del puntero, lo cual estamos diciendo que el contenido del puntero va a cambiar su valor a 5, ¿ok? O sea, esa dirección de memoria a la que está apuntando va a actualizar su valor a 5. En este caso, anteriormente teníamos 12 y cuando llegamos a esta línea, estamos modificando la dirección de memoria a la cual apunta PTR, que en este caso es la dirección de memoria de la variable X. Y por lo tanto, tanto X como, bueno, prácticamente se actualiza tanto X como el contenido del puntero. ¿Ok? Bien, les recordaba hace rato que la diferencia de tener un puntero a tener un vector es que el puntero puede modificar su dirección de memoria. ¿Qué pasa si nosotros aquí tuviéramos otra variable? Por ejemplo, y, y aquí más adelante hiciéramos PTR es igual a y. Y bueno, vamos a poner aquí el ejemplo de que y existe en la dirección de memoria 4000. ¿Ok? Entonces, bueno, se declaran nuestras variables x y y, se crean las localidades de memoria 2000 y 4000 para esos valores. Aquí creamos un puntero y al puntero se le asigna la dirección de x, ¿ok? Que sería esta parte. Y luego el puntero almacena el valor 5, que sería aquí. Y luego más adelante hacemos que el puntero almacene la dirección de memoria de y. En ese caso aquí almacenaría 4000. Y bueno, esta línea que iba hacia acá ya no existiría, ahora apuntaría hacia y. Si aquí posteriormente hacemos algo parecido a esto, pero aquí abajo, entonces ahora el valor que se va a modificar es el de la variable y, ya que el puntero ha cambiado la dirección de memoria a la cual está apuntando. Y bueno, nuestros punteros de esta forma pueden ser dinámicos, pueden estar apuntando hacia diferentes direcciones de memoria en cierto tiempo. Bien, vamos a poner aquí el ejemplo de los vectores, ya que los punteros nos sirven también para acceder a lo que serían elementos contiguos, como son el caso de los vectores. Aquí tenemos el pequeño ejemplo donde declaramos un vector de tipo carácter y le asignamos la cadena hello. ¿Ok? Bien, hay que recordar que las cadenas normalmente terminan con el carácter nulo. Entonces, aunque aquí declaramos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, en verdad, bueno, necesitamos un carácter más para el carácter nulo, que es el fin de la memoria. Aquí tenemos declarado un puntero a una variable de tipo carácter y recordemos que cuando declaramos un vector, la etiqueta que utilizamos está apuntando a la dirección de memoria del primer elemento del vector. Entonces, bueno, podemos hacer que nuestro puntero apunte a esa misma localidad de memoria, que es al primer elemento del vector. Bien, pero recordemos que aquí tenemos que es un puntero de tipo carácter. Esto quiere decir que, bueno, la PTR va a almacenar la dirección de memoria y esa dirección de memoria se va a tratar como si fuera la variable de tipo carácter. En este caso, cuando nosotros utilizamos el asterisco con PTR, estamos accediendo al contenido de esa dirección de memoria, ya sea para lectura o para escritura. En este caso nosotros estamos modificando y estamos poniendo M en la dirección de memoria que apunta PTR. Eso se vería de esta forma. Aquí se cambiaría el carácter H por el carácter M, que sería prácticamente este. ¿Ok? Bien, hace rato hacíamos una diferencia entre cuál era el contenido de ese puntero y la dirección de memoria de ese puntero. Recordemos que cuando utilizamos el asterisco estamos accediendo al contenido de esa dirección de memoria. Cuando no utilizamos asterisco estamos accediendo a la dirección de memoria tal cual. En este pequeño ejemplo estamos utilizando un más para
incrementar esa dirección de memoria, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos que la dirección de memoria es 3000. Al incrementarla con más, nos vamos a la dirección 3001, ¿ok? Que prácticamente sería el siguiente carácter, que sería el siguiente carácter. Recordemos que en un inicio PTR apuntó a MSG y MSG es el primer elemento de nuestro vector. Luego modificamos el contenido de esa dirección de memoria, que cambiamos la H por la M, y en esta línea estamos incrementando esa dirección de memoria. Ahora nuestro puntero no apunta a la dirección 3000, sino a la dirección 3001, que es la del siguiente carácter, en este caso la de la E. Y en esta línea estamos modificando el contenido de esa dirección de memoria, ¿ok? En este caso estamos modificando la E por la A, bueno, por esta, ¿ok? De esa forma nosotros podemos utilizar los punteros para recorrer arreglos. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos recorrer todo el arreglo, podríamos estar utilizando PTR++, y de esa forma nos vamos a estar moviendo un elemento en cada incremento, ¿ok? Aquí hay que recordar algo. Char nos almacena un byte prácticamente en casi todos los compiladores. En este caso, cuando nosotros hacemos el más, nos vamos a mover un carácter en cada operación. En el caso de que nosotros aquí se esté utilizando o variables de tipo entero, por ejemplo, donde los enteros podrían ser de 32 bits o de 4 bytes, cuando nosotros hacemos el incremento, nos estaríamos moviendo esos 4 bytes, ¿ok? Entonces hay que recordar que el incremento en esa dirección de memoria depende del tipo de dato que estamos utilizando. En el caso de los caracteres, bueno, nos movemos un carácter, que prácticamente es un byte. En el caso de enteros, nos movemos 4 bytes. Si estamos utilizando long, pues nos movemos tal vez 64 bytes, ¿ok? Entonces tengan muy presente esa parte. Aquí habíamos visto lo que eran los tipos de datos en diapositivas anteriores, en los cuales teníamos simples, estructurados, enumeraciones, flotantes, enteros, y aquí vamos a agregar otro tipo de datos que son los de tipo dirección, que prácticamente son los punteros y las referencias a direcciones. Bien, también hay que tener en cuenta que los punteros pueden apuntar, como hemos visto en los ejemplos anteriores, a tipos de datos: caracteres, short, enteros, long, enumeraciones, flotantes, estructuras como son los arreglos, uniones y clases. Entonces prácticamente las direcciones de memoria pueden acceder a cualquier tipo de dato previo, primitivo, de los mencionados anteriormente. Aquí tenemos un operador que, bueno, se agregó en el lenguaje C++. En este caso es el operador new. En este tipo de operador nos permite dos cosas: crear o reservar una cantidad de memoria en tiempo de programación. En C++ se utiliza el operador new. Anteriormente en el lenguaje de programación C se utilizaba la función malloc, que bueno, era su equivalente al operador new en este caso. Y tenemos dos formas de llamar al operador new: para crear solamente la dirección de memoria para un tipo de datos, o sea, vendría siendo para un entero, para un flotante, para una estructura o para un objeto de una clase, o para crear prácticamente arreglos. ¿Ok? Bien, cuando el sistema operativo encuentra esta llamada a la función new, lo que hace es reservar la cantidad de memoria que se requiere para ese tipo de dato y prácticamente regresarnos la dirección de memoria, o lo que vendría siendo lo mismo, eso lo podemos almacenar en un puntero. Aquí tenemos otro tipo de dato que es en el caso de C++, una palabra reservada que es null. En el caso de C, bueno, se utiliza el valor 0 o diagonal 0 como null. Eso nos permite recorrer un puntero hasta llegar a un cierto elemento. Como lo habíamos visto en los ciclos, teníamos el while y nuestra expresión booleana que nos regresa a un valor de tipo falso o verdadero. En este caso estamos recorriendo el puntero hasta que sea diferente de null.
¿ok? Bien, de esta forma vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Teníamos que nosotros en los primeros ejemplos estábamos declarando variables prácticamente enteros, flotantes. En segundos ejemplos estábamos poniendo punteros y bueno, en estos últimos ejemplos estábamos utilizando el operador new, o como mencionábamos en el lenguaje de programación se utilizaba la función malloc. Eso nos permite tener tres tipos de datos diferentes, que serían los tipos estáticos, los tipos automáticos y bueno, los datos dinámicos. Bien, prácticamente los tipos estáticos. Bien, bueno, disculpen aquí las fallas técnicas, estamos teniendo algunos problemas con el plumón, pero bueno, vamos a continuar. Como mencionábamos, tenemos tres tipos de datos, que son los tipos de datos estáticos. ¿Puedes remarcar este? Los tipos de datos estáticos, los cuales, bueno, esos datos reservados existen durante todo el transcurso de nuestro programa. Tenemos los datos automáticos, que es cuando declaramos variables dentro de algunas funciones. En este caso, bueno, cuando se entra la función, se reserva esa cantidad de memoria. Una vez que termina esa función, se libera esa cantidad de memoria. Y tenemos los tipos de datos dinámicos. Para este tipo de datos es donde utilizamos nosotros los punteros, y comúnmente el operador new y delete. Ya que cuando nosotros reservamos un tipo de dato dinámico, es necesario, cuando dejamos de ocuparlo, eliminar esa cantidad de memoria. En este caso, bueno, para eso se utiliza el operador delete. Aquí tenemos, bueno, un pequeño ejemplo que prácticamente cuando se reserva memoria estática se hace al tiempo de compilación y bueno, la memoria dinámica se hace en tiempo de ejecución. Esto es cuando nuestro programa ya está corriendo y bueno, encuentra que se tiene que realizar una operación new, entonces bueno, reserva la cantidad de memoria que sea necesario que le estemos solicitando al sistema. Hay que recordar que bueno, esto es siempre y cuando exista la memoria suficiente, ya que por ejemplo si tenemos una memoria, no sé, un ejemplo de 4 GB y yo utilizo el operador new para preservar 32 GB de memoria, bien, claramente pues el sistema operativo no lo va a permitir. En el caso de malloc pues nos regresaría un puntero nulo. En el caso de new, la verdad no recuerdo bien, no sé si manda una excepción o nos regresa igual un puntero nulo. Entonces bueno, simplemente hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros utilizamos el operador new, o bueno, tal vez digo muchas veces nosotros, tal vez ustedes sí tienen mucho cuidado, pero en muchos casos se utiliza el operador new, el operador o la función malloc, y no se verifica que en verdad nos haya regresado la cantidad de memoria que le solicitamos. Muchas veces nosotros asumimos que sí nos va a regresar esa memoria, principalmente porque utilizamos tipos de datos pequeños o poca memoria, asumimos que siempre nos va a regresar el sistema operativo la memoria que se requiere. Pero cuando se trabajan dispositivos con recursos limitados, pues muchas veces se requiere que se haga esa comprobación para que no falle el sistema. O en muchos casos, bueno, aquí tenemos compañeros que trabajan con bases de datos muy grandes, ya sean de imágenes, de palabras, de textos. Entonces, bueno, se recomienda mucho utilizar comprobaciones para checar si en verdad el sistema operativo regresó esa memoria y no les marque algún problema posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo del operador new. Como en los ejemplos anteriores, declaramos nuestro puntero. En este caso va a ser un puntero a un tipo de dato carácter. Aquí no tenemos una variable reservada, como lo mencionábamos anteriormente, de forma estática y luego obtener su dirección de memoria. Lo que estamos haciendo aquí es que nuestro puntero ahora va a apuntar hacia la dirección de memoria que nos regrese el operador new. Como lo mencionábamos anteriormente, el operador new lo que va a hacer es reservar memoria para, en este caso, un carácter. Aquí vamos a tener un pequeño ejemplo. Tendríamos que nos regresaría la dirección 2000. Aquí no tenemos, como se llamaría, una etiqueta, sino que PTR estaría apuntando a esa dirección de memoria. En este caso, bueno, nosotros podemos acceder al contenido de esa dirección de memoria a través del operador asterisco y modificar su valor, como es en este ejemplo,
también lo que podemos hacer es leer su valor. En este ejemplo, pues simplemente se imprime el contenido de esa dirección de memoria, ¿ok? Bueno, aquí es donde mencionábamos que se recomienda mucho utilizar el operador delete, ya que cuando nosotros terminamos de utilizar esta variable o prácticamente este puntero, si no hacemos un delete, bueno, esa memoria se queda ahí como si se estuviera utilizando y muchas veces, bueno, nos vamos acabando la memoria cuando podemos liberar memoria para, ya sea para nuestro mismo programa o para algunos otros. Bueno, aquí simplemente es el ejemplo, continúa. Aquí tenemos que, bueno, se modifica esa dirección de memoria. Seguimos con el ejemplo, vamos a seguir con lo que son los arreglos, ya para terminar con este resumen de esta presentación. Como lo mencionábamos anteriormente, los punteros nos sirven para acceder también a los elementos de un arreglo. Podrían ser muy similares, tanto los punteros como los arreglos. La diferencia es que, bueno, un arreglo declarado de esta forma no puede modificar su dirección de memoria, mientras que un puntero bien puede estar modificando su dirección de memoria. En C++, bueno, existen punteros, podemos declararlo constante o que está accediendo a una dirección de memoria constante. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, ya que un puntero constante pues no puede modificar su dirección de memoria, pero un puntero a una localidad de memoria constante, el puntero sí puede modificar su dirección de memoria, pero no puede modificar el contenido de la dirección. Aquí, bueno, tenemos el ejemplo donde declaramos un vector de 5 elementos. Hacemos que nuestro puntero haga referencia al primer elemento de ese vector, en este caso de B, que lo podemos hacer de dos formas. Recordemos que B apunta al primer elemento del vector. Vamos a ponerlo aquí. Bien, bueno, como mencionábamos, B es un arreglo de 5 elementos y B lo que almacena es la dirección de memoria del primero. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos haciendo que nuestro puntero apunte a la misma localidad de memoria que B, en este caso al primer elemento del arreglo. Y eso lo podemos hacer de esta forma o también lo podemos hacer de esta otra. Obtenemos el primer elemento del arreglo, que es B0, y utilizamos el operador ampersand para que nos regrese la dirección de memoria. ¿Ok? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, B apunta al primer elemento y B nunca va a poder modificar esa dirección de memoria. Él siempre va a estar apuntando al primer elemento del vector. En este caso aquí, B es la dirección de memoria. Si nosotros queremos incrementarla, modificarla, es una operación inválida, ya que este tipo de puntero o arreglo no se puede modificar la dirección de memoria. ¿Ok? En este caso el puntero, como lo dijimos anteriormente, sí se puede modificar. El puntero puede moverse, o sea, apuntar a una dirección de memoria distinta, y también puede modificar el contenido de esa dirección de memoria. En este caso, bueno, hicimos que el puntero se moviera 2 elementos. En este caso, recordemos que con el asterisco podemos acceder al contenido de esa dirección de memoria. Entonces, bueno, se les recomienda aquí que tengan un poquito de cuidado con este tipo de operadores. Simplemente es un poco de práctica. Y bien, bueno, aquí es lo que les comentaba del operador delete, que bueno, hay que tener mucho cuidado cuando reservamos gran cantidad de memoria. Se recomienda mucho liberarla cuando terminemos de ocuparla. Bueno, aquí es el ejemplo del operador new, pero ahora en lugar de tener solo un elemento, tenemos 5 elementos. En este caso, PTR puede utilizarse de igual forma que un vector para hacer referencia a estos 5 elementos que acabamos de reservar. Como lo vemos aquí, estamos modificando el primer elemento, bueno, el elemento 1, que sería el segundo elemento del vector, y le estamos modificando su contenido. Y aquí estamos imprimiendo el contenido del vector en la posición 2, el tercer elemento de ese vector. Como lo mencionábamos, el operador new
En este caso nos reserva la cantidad de memoria para 5 caracteres. Nos reserva para 5 caracteres y nosotros podemos utilizar este puntero como si fuera un vector, utilizar los corchetes y un índice para acceder a estos elementos. Tengan mucho en cuenta que cuando utilizamos C y C++ no se hace una comprobación de los límites. En este caso, por ejemplo, si utilizáramos aquí PTR con 10 y modificáramos el contenido, se estaría modificando esa dirección de memoria, prácticamente más para acá. Y bueno, hay que tener mucho cuidado para no modificar el contenido de otras variables o alterar la ejecución de nuestro programa. Muchas veces cuando hacemos ese tipo de acceso a memoria, ya sea que modifiquemos memoria o tratemos de acceder memoria que no le corresponde a esa sección del programa, pues nos sale un segmentation fault, principalmente en los sistemas operativos de tipo Linux. Entonces tengan mucho cuidado. Por ejemplo, las funciones como strcopy no hacen una validación de los límites. Si ustedes quieren copiar el contenido de una cadena mucho más grande aquí, vamos a poner una cadena, no sé, de 100 caracteres, en este puntero, la función strcopy lo va a copiar. En este caso, a partir de la dirección 2000, copiaría nuestros 50 caracteres aquí. Y bueno, no le importaría qué es lo que está almacenando esta memoria. A lo mejor está almacenando otra variable y ustedes al hacer el strcopy pues están sobreescribiendo el contenido de esa variable. Cuando la van a leer, bueno, les va a regresar basura. Simplemente aquí un pequeño paréntesis, tengan mucho cuidado con los límites, ya que en C y C++ no se hace una comprobación de los límites. Por ejemplo, en lenguajes de programación como Java, pues sí les regresaría directamente una excepción, que esa variable nos está accediendo, que está accediendo a una dirección de memoria que no le corresponde. Pero bueno, en C y C++ ustedes deben de tener ese cuidado. Y bien, aquí otra vez el operador delete nos sirve para liberar la cantidad de memoria, ya sea de un solo elemento o de un vector, como lo hicimos anteriormente. Cuando utilizamos para un solo elemento, bien, normalmente se utiliza new, se crea un elemento ya sea de tipo entero, flotante, estructura o objeto. Y cuando creamos con new un vector igual de tipo flotante, entero, objeto, estructura o lo que sea, necesitamos utilizar el operador delete para liberar toda esa cantidad de memoria. Bien, bueno, esto sería un pequeño resumen de lo que sería el tema de punteros. Vamos a estar aquí un par de minutos por si tienen algunas dudas. Y también, bueno, recuerden la pregunta que se les hizo anteriormente. ¿Cuál creen ustedes que sea la ventaja de utilizar punteros con utilizar variables de tipo estáticas? Por favor, los esperamos un poquito sus dudas y comentarios en el foro. Aquí vamos a estar unos minutos. Bien, bueno, vamos a checar lo que son las preguntas. Bueno, la ventaja de los punteros es que dirigen específicamente a una dirección de memoria. Bien, bueno, sí, prácticamente esta es la idea de utilizar punteros, trabajar con direcciones de memoria. Una de las principales ventajas de utilizar punteros es cuando llamamos a las funciones. Normalmente si ustedes llaman a una función y le pasan un objeto, por ejemplo un objeto que tenga varios campos, no sé, 10, 20 campos, lo que hace en C++ es crear un objeto temporal en esa función y trabajar el objeto dentro de la función, el objeto nuevo. En este caso, si se modifica ese objeto, no se va a ver reflejado en el objeto original. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado que cuando llamamos a una función, incluso con un tipo de datos sencillo, por ejemplo un int, nosotros si llamamos a una función y le mandamos un int y dentro de esa función modificamos ese entero, una vez que salgamos de esa función, el entero original no ha modificado su contenido. En el caso de que le pasemos una dirección de memoria y nosotros modificamos ese valor, entonces una vez que termine esa función, sí se va a ver reflejado la modificación que se realizó en esa función, ¿ok? Esa es una de las principales ventajas, pasar un parámetro a una función por valor
o por referencia. Cuando decimos referencia nos referimos, valga la redundancia, a la dirección de memoria que estamos utilizando. Entonces, ya sea pasar un valor por valor, se hace una copia del parámetro que le estamos mandando. Pasar un valor por referencia, se le pasa la dirección de memoria que le estamos mandando, y si hace alguna modificación, se ve reflejada aunque la función termine. Esa es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que cuando queremos pasar objetos muy grandes o muchos objetos, pues es más fácil pasarle simplemente la dirección de memoria de dónde está y ocuparlo, a que pasarle el objeto y se haga prácticamente una copia de ese objeto, ¿ok? Son las dos principales ventajas. Bien, aquí dice, si el puntero se utiliza en un ciclo, el valor se va a ir refrescando o se queda con el primer valor definido. Tú puedes utilizar un puntero dentro de un ciclo, ahí no hay ninguna restricción, ya sea un ciclo for, un ciclo while o un ciclo do while, pero si quieres que se haga la modificación de ese puntero, prácticamente por modificación nos referimos a irlo incrementando en sus direcciones de memoria, tú debes de hacer ese incremento, ¿ok? Aquí teníamos un ejemplo, a ver, vamos a ver. Ok, aquí teníamos un ejemplo de un ciclo while. ¿Podrías borrar estas líneas, por favor? Y supongamos que aquí tenemos un puntero, prácticamente mientras el puntero sea diferente de null. Si tú aquí no modificas el puntero, entonces, bueno, este ciclo va a ser un ciclo infinito, ya que el puntero nunca va a ser null, siempre va a estar en una memoria de dirección válida. Entonces, comúnmente uno hace aquí la modificación del puntero, o a veces se hace aquí de forma reducida, ptr más diferente de null. En este caso, sí, el puntero se va a ir actualizando, ya que más lo va a ir incrementando en una dirección de memoria. También ten en cuenta que aquí, cuando usas el más del lado derecho, primero se lee el valor del puntero y luego se incrementa. También puedes utilizar el más de este lado. En este caso, primero se incrementa y luego se lee su contenido. Y bueno, la respuesta en resumen es: tú puedes utilizar los punteros dentro de ciclos, pero tú debes de ir a hacer el incremento, o sea, las modificaciones. Y no siempre es incremento, muchas veces puede ser también decremento. Si accedes al último elemento de un arreglo, haces que tu puntero esté apuntando aquí, ptr, y bueno, le puedes ir haciendo ptr menos para irte moviendo hacia atrás. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ese incremento o decremento depende prácticamente del programador. ¿Puedes poner la siguiente pregunta? Si se usa delay para borrar la memoria, después se obtiene un 0, por decirlo así, o un NAND. Prácticamente lo que tú haces al utilizar delay no es borrar la memoria. Recuerda, la memoria no se puede borrar, la memoria la tienes ahí físicamente. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes 1 GB de memoria en tu computadora, por ejemplo, tenés ahí una parte que se utiliza para el sistema operativo y otra parte que es para tus programas. Entonces, bueno, la memoria se le asigna a un programa. En este caso, cuando tú usas la función new o la palabra reservada new, el sistema operativo te da una parte de memoria para que la puedas trabajar. O sea, tú le estás diciendo new int 10. Entonces, con esas palabras, tú le estás diciendo que quieres la cantidad de memoria necesaria para almacenar 10 enteros. Entonces, él te asigna esa cantidad de memoria y hace que tu puntero guarde esa localidad de memoria. Cuando tú haces un delete, prácticamente lo que hace el sistema es liberar esa cantidad de memoria, ¿ok? O sea, te libera esa cantidad de memoria y tal vez se le asigne a otro programa o a otra función o a otras variables. En ese caso, una vez que tú haces el delete, lo más recomendable es no utilizar ese puntero que estabas utilizando para acceder a esa dirección de memoria. Cuando tú haces un delete, el puntero prácticamente queda indefinido y no sabes a qué dirección de memoria está utilizando. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede reservar memoria para una matriz? Bien, ¿cómo se haría?
Aquí tenemos un ejemplo de cómo comúnmente se hace para reservar un puntero para una matriz. Bien, aquí tenemos nuestro puntero, que prácticamente es un doble puntero, ¿ok? Tenemos nuestra cantidad de columnas, nuestra cantidad de registros. Aquí, bueno, como ejemplo, se le pide al usuario que ingrese cuántas filas quiere, cuántas columnas quiere. Hay que recordar que esto es una de las ventajas de la reserva dinámica, porque, bueno, nuestro código ya está corriendo y en ese transcurso incluso se le pide al usuario que meta cuántas columnas y registros quiere. Entonces, la matriz se crea dependiendo de del valor que insertó el usuario. Entonces, bueno, para cada ejecución podemos meter valores diferentes y nuestra matriz va a ser dinámica. Se va a reservar la cantidad de memoria que se necesite en ese momento, ¿ok? A diferencia de si creamos un vector estático o una matriz estática, siempre va a ser de ese mismo tamaño. Entonces, bien, primero creamos aquí, utilizamos el operador new para crear un prácticamente registro de punteros. ¿Cómo se vería eso? Prácticamente de esta forma, donde estos serían punteros, todos serían punteros, ¿ok? Y bueno, aquí prácticamente vamos iniciando cada uno de esos punteros, igual con el operador new. Entonces, de esta forma, el primer puntero reserva una cantidad de memoria, ¿ok? El segundo puntero crea otra cantidad de memoria. Y de esta forma se va creando nuestra matriz. En cada iteración del ciclo for se va utilizando el operador new para crear prácticamente la memoria necesaria para una matriz. Y de esta forma el puntero también lo podemos trabajar con corchetes para acceder a los elementos de esa matriz. Esta forma de trabajarla es muy común y también se venía utilizando desde C, donde hacían, en lugar de utilizar el operador new, utilizaban el operador malloc, ¿ok? Entonces utilizaban el operador malloc para crear, reservar la memoria para los punteros, y luego cada puntero se iba inicializando de forma independiente. En este caso, aquí había una pequeña desventaja, porque imaginemos que se va llenando nuestra matriz de esta forma, llega un punto donde nuestro código, nuestro programa es interrumpido por el sistema operativo y necesita que se ejecuten otras cosas. Posteriormente, cuando se hace la llamada a malloc, puede ser que no nos esté dando direcciones de memorias contiguas. Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar los punteros para acceder a las matrices, pero las direcciones de memoria puede que no sean contiguas. Uno de las técnicas comúnmente utilizada es reservar nosotros aquí directamente la cantidad de memoria registros por columnas. En este caso en un solo vector, y trabajarlo como si fuera un solo vector, y nosotros hacer esa distinción. Por ejemplo, este sería el primer registro, este sería el segundo, y de esta forma se puede ir trabajando, asegurándonos que la cantidad de memoria que nos dio aquí con una simple llamada new está contigua, ¿ok? Y bueno, ¿por qué queremos que esté contigua? Si de todos modos la podemos acceder como si fuera una matriz con sus índices. Bien, porque cuando ustedes leen una variable y esa variable está en memoria, normalmente el sistema operativo manda varios elementos a la memoria caché, acelerando las lecturas posteriores, y normalmente la memoria caché se llena con direcciones contiguas. A lo mejor uno lee este valor, pero el sistema operativo leyó toda esta parte, nos regresó este valor y todo lo demás lo puso en la memoria caché. Entonces, bueno, esa es una forma también de trabajarla, crear directamente nosotros un vector grande y nosotros darle ese sentido de que lo estamos trabajando como matriz. ¿Puedes poner la siguiente pregunta? Bien, aquí tenemos otra idea de cuál es la ventaja de tener punteros. Nos dice que podemos tener acceso específico a la dirección de memoria y así poder recorrer de forma más fácil o realizar alguna operación en algún arreglo. Claro, es muy correcto y válido. Los punteros se pueden pasar entre funciones y modificar el valor a que apunta, sin necesidad de reasignar las variables.
Bien, prácticamente esta es una de las principales ventajas y también nos hace falta una más. La principal ventaja también de los punteros es que se asignan de forma dinámica, ya sea con la función malloc o con el operador new. ¿Y para qué queremos reservarlo de forma dinámica? Cuando estemos un poco en los siguientes niveles, en las siguientes sesiones, vamos a ver lo que son, por ejemplo, las listas ligadas. Y en las listas ligadas se necesita ir creando direcciones de memoria de forma dinámica. Nuestra lista necesita ir creciendo conforme se requiera y podemos recorrer los nodos de una lista a través de los punteros. Entonces, esa también es otra de las principales ventajas de los punteros, que son dinámicos. Vamos a crear memoria dinámica y apuntar a la dirección de memoria que en ese momento se requiera, y eso nos sirve para trabajar con listas ligadas, con pilas, con colas, con árboles y con grafos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, los esperamos aquí la siguiente semana. Las siguientes sesiones de funciones, esperemos que suban sus dudas a la plataforma para que, bueno, esto se haga un poquito más rápido. Y bueno, muchas gracias.